Pero vamos a ver nosotros esta semana cómo Esther y Mardoqueo, que eran judíos, ahora llegan a una nación que fue dominada por los babilonios en una temporada. Luego, en el momento cuando se escribe o se narra la historia bíblica en el libro de Esther, aparecen siendo dominados por los persas. Y allí, cuando ellos llegan, a mí me impresiona la historia de Esther, me impresiona la historia porque va más allá del ambiente cultural. Me demuestra que yo, no importa la descendencia que tengo, no importa la crianza con la que aprendí, no importa las cosas que me enseñaron en mi casa o en la iglesia, siguen valiendo todavía aunque yo me mude de país. Y vamos a tomar en cuenta 5 cosas. Número 1, ¿cómo debo comportarme yo cuando estoy en un país extranjero? Esta pregunta es necesaria contestarla porque es muy fácil, escúcheme bien esto, es muy fácil ser cristiano en un ambiente donde todo el mundo es cristiano, donde voy a una iglesia cristiana, donde mis amigos son cristianos y posiblemente hasta las leyes del país van acorde con lo que yo creo. Eso era lo que le pasaba al judío que cuando estaba con su pueblo de Israel. Ahora el judío, las leyes que tenían gubernamentales iban acorde con lo que ellos creían como nación religiosa. El ambiente donde estaban era religioso, los amigos que tenían eran religiosos, adoraban la misma fe, adoraban de la misma manera. Es muy fácil en momentos así ser cristiano. Donde no es tan fácil ser cristiano es cuando ya tú no estás con las mismas personas que adoran o creen o piensan igual que como piensas tú. Y este es el gran dilema que enfrentamos nosotros diariamente y que el Señor hizo provisión bíblica a través del libro de Esther para que entendamos cómo debemos comportarnos nosotros cuando estamos en una nación extranjera. Esther y Mardoqueo eran, ¿verdad?, primos, pero prácticamente Mardoqueo se convirtió en el tutor de Esther y la tuvo como una hija. Y ahora esta gente que está en una nación pagana, esta gente que está en el medio de personas que adoran diferente, que piensan diferente, que tienen un concepto religioso totalmente diferente, ellos ahora necesitan demostrar y mantener su fe por encima de las personas que le están rodeando. ¿Cómo demuestras tú que tienes a Dios en el corazón sin ni siquiera decir que eres cristiano? Este es un reto que le quiero poner esta semana. ¿Cómo, es más, escríbamelo en el chat, cómo le puede demostrar usted a una persona sin decirle que es adventista del séptimo día que usted tiene a Dios en el corazón? Y me gustaría escuchar algunas de las opiniones que usted pueda poner allí en el chat. Mira, hay alguien poniendo allí que una de las razones es haciendo servicio a las personas. Es cierto. Estoy de acuerdo al 100% con usted, distinguida. Haciendo el servicio a las personas, uno puede demostrar que tiene a Dios en el corazón. Siendo empático con las personas, uno puede demostrar que tiene a Dios en el corazón. Llenando bien sus impuestos gubernamentales, usted está demostrando que tiene a Dios en el corazón porque usted es fiel y le da a César lo que es de César y le da a Dios lo que es de Dios. Pero en el caso de Esther, tenemos que encontrar ahora que Esther y Mardoqueo, muchos habían sido deportados nuevamente hacia su nación, no sabemos las razones, la Biblia no lo presenta, ni el libro de Esther tampoco, por qué Mardoqueo y Esther decidieron quedarse en la nación. Y puedo entender, concluyendo por situaciones que veo normalmente. Por ejemplo, nosotros como inmigrantes hispanos, me ha tocado como pastor adventista aquí en Estados Unidos, ver cómo algunos miembros de iglesia o personas familiares de miembros de iglesia han sido deportados nuevamente a su país. Y es muy duro ver ahora cómo sus hijos que nacieron aquí, que se criaron aquí, fueron educados aquí, que tienen el ADN de la cultura norteamericana, ahora es muy complicado para ellos tener que volver a su país, a un país que ellos no llaman su país solamente porque sus padres nacieron allá y ahora tienen que regresar sin conocer completamente la nación. Este posiblemente era el caso de Esther y Mardoqueo, que aunque venían de descendencia de judíos, aunque conocían y fueron criados bajo los conceptos y doctrinas y principios judíos, ahora viven en una nación que ellos posiblemente llaman su nación porque fueron criados en ese país, allí ahora con los persas y en el pasado con los babilonios.
Llega un momento ahora en la encrucijada que según la historia bíblica la encontramos en los primeros capítulos del libro de Esther. El rey Asuero se molesta con Vasti, que era su esposa, y ahora sus consejeros le aconsejan que busque una nueva esposa para él. Mardoqueo trabajaba para el gobierno, o sea, una persona reconocida, una persona que estaba empapada de las situaciones sociopolíticas y socioculturales que enfrentaba la nación en ese momento. Y por eso, en cambio, ellos decidieron, aunque estaban en una nación extranjera, y esto es muy importante, decidieron serle fieles a Dios, ni siquiera cambiaron su fe estando en los entornos más desfavorables o puede estar apartados o apartarlos eso de la obediencia al Dios del cielo. Voy a ser sincero con ustedes ahora. He sido pastor de personas de más de 26 nacionalidades, hispanos, y me he dado cuenta que muchos de ellos tenían ciertos conceptos religiosos en su país, cruzan la frontera y parece que aquí la libertad la convierten en libertinaje. Y me avergüenzo de tener que decir esto. Personas que eran fieles en su matrimonio, personas que eran cuidadosos en su trato con el sexo opuesto, aquí ahora parecen locos y se hacen llamar cristianos. ¿Por qué, si Dios sigue siendo el mismo, nosotros cambiamos al cruzar la frontera? Si los principios y doctrinas que aprendimos en un escrito está en la Biblia, según el mismo Jesús dijo, permanecen para siempre. Esther y Mardoqueo sabían eso, que no importa que estuvieran en otra nación, nosotros tenemos que tener claro que nuestra conexión no es con un país o con una bandera, nuestra conexión es con el Espíritu de Dios y con el Dios Todopoderoso. No importa quiénes seamos, no importa dónde nosotros podamos vivir, tenemos que entender que las propias leyes o la cultura o ambas cosas, para muchos de nosotros puede suponer un desafío a nuestra fe, pero con la ayuda de Dios nosotros podemos salir hacia adelante, aunque estemos en un país extranjero.